factorizar la suma y la diferencia de dos cubos y vamos a partir del siguiente producto. Tendríamos a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Vamos a hacer este producto para sacar la fórmula para factorizar la suma y la diferencia de dos cubos. Y tendríamos entonces una situación como la siguiente, donde tenemos esta situación y multiplicamos tranquilamente. Entonces b por b a la 2 nos da b a la 3. Luego b por ab nos dará ab a la 2. Y b por a al cuadrado nos da a al cuadrado b. Luego multiplicamos la a por el otro factor. Entonces a por b a la 2 me da ab a la 2. Lo ubicamos debajo de su semejante. A por ab nos da a al cuadrado b. Lo colocamos debajo de su semejante. Y a por a al cuadrado nos da a la 3. Entonces el paso que sigue es reducir, sumar semejantes. Entonces tenemos lo siguiente. Estos dos se eliminan porque son opuestos. Nos queda a la 3 más b a la 3. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a la 3 más b a la 3 es igual a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Esa es nuestra primera fórmula para factorizar la suma y luego vamos a encontrar para factorizar la diferencia. Entonces esta es la primera fórmula que vamos a explicar y a utilizar más adelante con algunos ejercicios. ¿De dónde salió? Pues ya vieron. Este fue el resultado que nos dio acá de multiplicar estos dos factores. Entonces, por eso concluimos que a la 3 más b a la 3 es igual a la suma de dos cubos perfectos. O decir, a la 3 más b a la 3 es la suma de dos cubos perfectos. Entonces, cuando nosotros tengamos un binomio que es la suma de dos cubos perfectos, la podemos descomponer en factores de la siguiente manera. Primero va a ser igual entonces a dos factores. El primero es la suma de sus raíces cúbicas y el segundo es, es un trinomio cuyo primer término es el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Entonces, así como nos está indicando la fórmula. En forma análoga, vamos a encontrar la fórmula para la diferencia de dos cubos perfectos. Hacemos el mismo procedimiento y llegamos al resultado que a la 3 menos b a la 3 es igual a menos b que multiplica a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Esa segunda sería entonces la fórmula para la diferencia de cubos perfectos. Entonces ya podemos tener esta nueva manera de factorizar cuando se nos presente una suma o una resta de dos cubos perfectos. Vamos a mirarlo en los ejercicios. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. Dice factorizar x a la 3 más 1. Entonces esto va a ser igual la suma de las raíces cúbicas de los binomios, o sea, x más 1. Ese sería el primer factor. El segundo factor es un trinomio cuyo primer término
es el cuadrado de la primera raíz, o sea, x al cuadrado, menos el producto de las raíces, o sea, menos x, más el cuadrado de la segunda raíz, o sea, 1. Y este ya sería el resultado de factorizar. Y aquí es el momento de hacer un pare para explicar, para repasar qué fue lo que hicimos. Entonces, primero lo que tenemos aquí, la expresión original es una suma de cubos perfectos, porque tenemos x a la 3, eso es un cubo, y 1 es un cubo también, puede ser 1 por 1, 1 por 1, 1, o sea, 1 es un cubo. Entonces, perfecto. Lo podemos factorizar por la regla que ya vimos, que nos dice: primero obtengamos las raíces cúbicas de este binomio que estamos factorizando. La raíz cúbica de x a la 3 es x. La raíz cúbica de 1 es 1. Entonces estas son las dos raíces con las que vamos a hacer la factorización. Nos dice que el primer factor es la suma de las raíces cúbicas. Por eso estamos sumando estas raíces cúbicas, nos da x más 1. Y el segundo factor va a ser un trinomio cuyo primer término es el cuadrado de la primera raíz. Entonces el cuadrado de esta primera raíz nos da x al cuadrado menos el producto de las dos raíces. 1 por x es x, entonces menos x. Y el tercer término de este trinomio del segundo factor es la segunda raíz elevada al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Entonces, por eso este es el resultado final de factorizar esta expresión. Bueno, ahora pues hagamos otro ejercicio. Entonces, vamos a factorizar x a la 3 más 64. Entonces, nos fijamos en que x a la 3 tiene raíz cúbica, es un cubo perfecto, igual que 64 también tiene una raíz cúbica que es 4, porque 4 por 4, 16, por 4 da 64, entonces 4 es la raíz cúbica de 64. Entonces, raíz cúbica de x a la 3 es x, raíz cúbica de 64 es 4. Ya con eso simplemente aplicamos nuestra regla, que lo primero es la suma de las raíces x más 4 y el segundo factor es un trinomio cuyo primer término es la primera raíz elevada al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos el producto de las raíces, menos 4x, más la segunda raíz elevada al cuadrado, o sea, más 16. 4 al cuadrado es 16 y este es el resultado final. Miremos un ejercicio más. Entonces tenemos, se nos pide factorizar 27x a la 3 menos 8y a la 6. Entonces lo primero que miramos es que le podemos sacar raíz cúbica a cada uno de los términos. La raíz cúbica de 27x a la 3 es 3x. Recuerden, primero sacamos raíz cúbica del coeficiente, que es 3, 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces 3 es la raíz cúbica de 27. Y de las letras, x es la raíz cúbica de x a la 3. Para las letras, el procedimiento sencillo es, en este caso, como estamos sacando raíz cúbica, es tomar el exponente original y dividirlo por 3. 3 dividido entre 3 da 1, que no se escribe, por eso nos dio x a la 1. Lo que tenemos ahí es x a la 1, pero no tiene caso poner el 1. Y la raíz cúbica de este término del 8, la raíz cúbica es 2. Y del y a la 6, la raíz cúbica es y a la 2. Entonces ya obtuvimos las raíces cúbicas de los términos. Y lo que sigue ya es aplicar la fórmula. Entonces esto va a ser igual. El primer factor es la diferencia de las raíces. O sea, 3x
menos 2y al cuadrado. Y el segundo factor es un trinomio cuyo primer término es el cuadrado de la primera raíz, o sea, 9x al cuadrado, más el producto de las dos raíces, o sea, 6xy a la 2, más el cuadrado de la segunda raíz, o sea, 4y a la 4, y ese sería el resultado. Entonces aquí hacemos como siempre un pare y analizamos qué fue lo que hicimos. Entonces teníamos la expresión original que nos dieron, verificamos que es una diferencia de dos cubos perfectos, porque 27x a la 3 es el cubo de 3x y 8y a la 6 es el cubo de 2y a la 2. Entonces aplicamos la fórmula. El primer factor que lo tenemos aquí es la diferencia de las raíces cúbicas que ya encontramos, de estas que estamos acá, o sea, una resta. Por eso tenemos 3x menos 2y a la 2. Y el segundo factor es un trinomio cuyo primer término es la primera raíz elevado al cuadrado, que eso es lo que estamos haciendo, 3 por 3, 9, y x por x da x al cuadrado. El segundo término es el producto de las dos raíces. Multiplicamos las dos raíces, multiplicamos 3x por 2y a la 2, eso nos da 3 por 2, 6xy a la 2. Y el tercer y último factor va a ser la segunda raíz elevada al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Nos da 4y a la 4, y con eso encontramos el resultado final del ejercicio.